Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos 9:15 de la Nueva Versión Internacional. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la necesidad de levantar un santuario. La humanidad está llena de templos que los hombres dedican a sus dioses. Entre los restos de muchas civilizaciones del pasado quedan todavía un buen número de ellos. Tenemos las mezquitas musulmanas, los templos ortodoxos griegos, las enormes catedrales góticas de Europa llenas de fastuosidad. Estos templos o santuarios reflejan en un grado mayor o menor la fe de sus adoradores. Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, el primer objetivo del santuario era proporcionar un lugar donde Dios habitara en medio de su pueblo. Habitaré en medio de ellos. Dios siempre ha buscado morar con los hombres, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Esto es para siempre el lugar de mi reposo. Salmos 123:13. Y no ha podido hallar reposo hasta que haya obtenido esa morada. Primero en el corazón de cada persona de su pueblo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Y luego en medio de cualquier grupo que se reúna para adorarle, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. El sistema cuyo centro era el tabernáculo terrenal señalaba por adelantado a Cristo, quien al encarnarse habitó o puso su tabernáculo o tienda entre los hombres. Habitar significa residir permanentemente en una localidad. Viene de un vocablo hebreo shakan, del cual también deriva la palabra Shekinah, que es el nombre aplicado a la manifestación de la gloria divina asentada sobre el propiciatorio. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25:22. El santuario que Dios ordenó construir a Moisés no tenía el propósito de establecer una barrera entre Dios y los seres humanos, sino, por el contrario, de mostrarles cuánto anhela Dios acercarse al pecador, y como un pueblo pecador podía acercarse a él. Por esta razón, el lugar de culto fue llamado también tabernáculo de reunión, debido a que en ese lugar Dios se reunía con su pueblo. Allí, en el tabernáculo de reunión, me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Éxodo 29:43. El Antiguo Testamento enseña que el sumo sacerdote comparecía una vez al año en el lugar santísimo, prácticamente en la cara o presencia misma del Señor, con solo la nube del incienso entre él y Dios. Pero durante todo el año, todos los demás sacerdotes
comparecían también en la presencia del Señor cuando intercedían por el pueblo en el lugar santo. El sacerdote ungido llevará la sangre del becerro al santuario, mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Con esa sangre untará los cuernos del altar que está delante del Eterno en el santuario y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos que está a la entrada del santuario. Levítico 4, 6 y 7. En el patio del santuario, la congregación que traía el animal para el sacrificio también comparecía delante del Señor. Lo traerán ante el santuario y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degollarán delante del Eterno. Levítico 4, 14 y 15. Y aún fuera del santuario, en otra ocasión, luego de una gran crisis cuya solución trágica apesadumbró al pueblo, se dice que los israelitas vinieron a la casa de Dios y comparecieron ante él en el atrio y fuera de él, porque eran muchos. Y el pueblo fue a la casa de Dios y estuvieron allí hasta la tarde delante de Dios. Jueces 21:2. Por tanto, concluimos que uno de los principales propósitos del santuario era servir como centro de comunión entre Dios y el hombre, puente de acceso entre la humanidad y la deidad, para enseñarnos los principios básicos para acercarnos a Él. Pero debemos entender también que el hecho de que Dios habite en un santuario no afecta en lo más mínimo la omnipresencia divina. La grandeza de Dios nos es incomprensible. El Eterno tiene en el cielo su trono, sin embargo es omnipresente mediante su espíritu. La Educación, página 128. El segundo punto que vamos a tocar es el santuario y el pecado. Dios le mostró a Moisés en visión un modelo o maqueta del templo celestial sobre el que debía basarse para construir el tabernáculo terrenal. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25:40. Ahora bien, ¿un modelo de qué templo contempló Moisés? En el monte Moisés vio una representación en miniatura del santuario celestial. Dice Patriarcas y Profetas 356. Y también podemos leer Hechos 7:44 y Hebreos 8:5. Una copia del gran original del cielo. Conflicto de los siglos 466. Y en visión, Juan entró en el santuario celestial donde vio el arca, el altar del incienso, el candelero. Sin embargo, lo finito apenas si puede asemejarse a lo infinito. A Moisés no se le mostró el santuario celestial mismo, sino una representación de él y de los diversos aspectos del ministerio de Cristo en favor del hombre caído. Hebreos 10:1 dice que el templo de Israel y su ritual eran una sombra de los bienes venideros, es decir, futuros.
Moisés fue fiel sobre toda la casa de Dios en calidad de servidor para testificar de lo que se había de anunciar en el futuro. Hebreos 3:5. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que el santuario terrenal, el santuario celestial fue establecido para hacer frente al problema del pecado. O sea, el santuario celestial no estuvo todo el tiempo en el cielo, sino que fue establecido después que entró el pecado en la tierra, y aunque estaba allí, fue solo después de la resurrección que Cristo lo inauguró en Pentecostés y comenzó en él su obra mediadora. Deseado de todas las gentes, página 758. O sea que el santuario era al mismo tiempo una copia y una sombra del servicio que Cristo Jesús inauguraría en el cielo. Hebreos 8:5. Ahora, ¿cuándo estableció el Señor ese templo celestial? El lugar donde Dios esté será siempre un lugar de adoración, pero en lo que respecta a su disposición para resolver el problema del pecado, el apóstol Pablo dice en Hebreos 9:26 que fue en la consumación de los siglos. En Hebreos 9:26. Esta expresión es paralela a la de Hebreos 1:2 que dice en estos postreros días, lo cual equivale a los tiempos relacionados con el primer advenimiento de Cristo, su ministerio, su crucifixión y su resurrección. Por lo cual el sacrificio de Cristo y su ungimiento como sumo sacerdote a la diestra de Dios tuvieron por objeto inaugurar el templo celestial que Dios había dispuesto para resolver el problema del pecado desde que éste apareció en el mundo. Hasta que no se ofreciera la sangre del Cordero de Dios, el servicio no se podía efectuar en el templo celestial. Se requería la ratificación del convenio hecho entre el Padre y el Hijo en sus concilios eternos, mediante el sacrificio de Jesús para que la obra de la redención tuviese efecto. O sea, podríamos decir que el templo celestial, con sus 2 departamentos y todo su mobiliario, fue establecido en el cielo después de la entrada del pecado en el Edén, pero que no entró en funciones sino hasta después que Cristo hubo sido crucificado y resucitado, ascendiendo a los cielos. Hebreos 1:3 dice: después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este pasaje no dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Dice que hizo una expiación general de los pecados de la humanidad antes que los pecadores pudiesen hacer una aplicación personal de su sacrificio en su favor. El patio o atrio del santuario terrenal, en donde se reunía el pueblo y se efectuaban los sacrificios, así como el ritual de sangre en los actos de inauguración, representaba geográficamente a la tierra, donde Jesús fue ofrecido en sacrificio por el pecado.
esta provisión está a nuestro alcance. Sin embargo, tal sacrificio no tiene valor a menos que lo hagamos nuestro por la fe. Como seres humanos, todos nos encontramos inmersos en una triple realidad existencial: espacial, vital y espiritual, que funciona bajo 3 tipos de leyes: las del espacio, que actúan sobre el inmenso campo de fuerzas que llamamos universo. Los astros, los átomos, la materia, la energía se rigen por leyes físicas inmutables. Si las infringimos, podemos desencadenar procesos de destrucción irreversibles, porque constituyen la estructura de la naturaleza y no se pueden violar impunemente. Las leyes de la vida son más misteriosas, pero tan inmutables como las del espacio. Regulan el nacimiento, el crecimiento, la reproducción, etc., de la más elemental célula como del ser humano. La violación de las leyes biológicas entraña sufrimiento, degeneración, enfermedad y muerte. Las leyes del espíritu, íntimamente relacionadas con las de la vida, rigen la esfera moral, la más elevada de la realidad humana, nuestro sentido del bien, la verdad y la belleza, nuestro pensar, querer, amar y crear. Por ello, Dios nos ha dado un código ético para la conservación de esos valores. Son la revelación de la voluntad divina que nos invita a aceptar libremente esa realidad. Son las reglas del juego de la propia existencia. Quebrantarlas significa entrar en conflicto con la esencia misma de la vida. De ahí su carácter, en cierto sentido, inexorable. Es decir, que no se pueden quebrantar impunemente. Como el ser humano ha incurrido en tantas transgresiones de la ley y por tanto tiempo está metido en una maraña de tantos problemas de los que no puede salir por sí mismo, la solución solo es posible por gracia, es decir, por la vía de una amnistía. Una amnistía es la liberación de un malhechor, de un pecador que merece una pena grave, aún la pena capital, en virtud de la misericordia y buena voluntad del gobernante. Sin embargo, la amnistía con la cual Dios nos libera del pecado y de sus consecuencias tiene un precio enorme, exorbitante. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La amnistía no es gratuita, le costó a alguien su propia vida, porque esto es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión o perdón de los pecados. Mateo 26, 28. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 4 al 7. En todo sacrificio existía la idea de sustitución. La víctima ocupa el lugar del pecador y muere por él. La primera lección que Dios deseaba enseñar a Israel mediante los sacrificios de animales era: el pecado engendra muerte. Muchas veces los seres humanos creen que el pecado es un aspecto pasajero de la vida, que será superado con la madurez. Otros consideran que el pecado es lamentable, pero inevitable. Pero todos necesitamos que en forma indeleble se grabe en nuestra mente que el pecado significa muerte. La segunda lección que Dios quiere grabar en los sacrificios es la necesidad de un sustituto que murió por nuestros pecados. Yo debiera haber muerto porque pequé, pero Cristo murió por mí, fue al Calvario en mi lugar. El perdón no es cosa sencilla, solo puede obtenerse por el derramamiento de sangre. El tercer punto que tocamos ahora es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Los sacrificios no terminaban al degollar al cordero después de confesar su pecado. Inmediatamente después comenzaba la ministración de la sangre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Por esto era necesario que en el atrio del santuario los sacerdotes sacrificaran el animal para poder ofrecer su sangre dentro del santuario. Por todo esto era necesario que Jesús muriese como sacrificio por el pecado fuera de la puerta, es decir, en la tierra, para poder ofrecer su sangre en nuestro favor en el santuario celestial, efectuando así la expiación de los pecadores. ¿Significa esto entonces que Jesús recogió algo de su sangre en un recipiente antes de ascender al cielo para luego presentarla delante de Dios? La sangre de la víctima representaba la vida. Por eso se la presentaba delante del Señor en el santuario terrenal como testimonio del sacrificio efectuado en el exterior, para evitar que se metieran dentro del santuario cadáveres. Era tan solo la sangre, símbolo de la vida, digamos así, derramada en lugar del pecador. Pero Jesús, sin embargo, no necesitaba presentar su sangre derramada, sino que con su propio cuerpo, como un sacrificio viviente, se presentó delante de Dios. Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Primeros Escritos, página 37.
Jesús estaba presentando delante de Dios los méritos de su sangre preciosa. Estaba mostrándole sus manos y sus pies traspasados en recuerdo del precio pagado por sus redimidos. ¿Qué más evidencias necesitaba ofrecer al Padre? Estas cicatrices, señales de su crucifixión, las marcas de su humillación, son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Conflicto de los siglos 736-737. El cuarto punto es el ministerio celestial. Hebreos 8, 1, 2. El punto capital, lo más importante, lo fundamental de lo que se ha venido diciendo, es que Jesús no está ahora tomando una larga vacación en algún punto remoto del universo, sino que Él es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado delante del Padre, que quita nuestros pecados de nuestras vidas y las transfiere mediante su sangre al santuario celestial, en donde quedan registrados bajo la garantía del perdón del Señor. Nosotros, la humanidad pecadora y caída, tenemos a un representante que se presenta ante Dios en nuestro favor, nuestro mediador entre el cielo y la tierra. Él es el hombre perfecto, nuestro hermano mayor, que puede salvar la brecha entre la humanidad y Dios causada por nuestros pecados. El mensaje más maravilloso que se nos da es que Jesús entró por su sangre en el santuario celestial, penetró dentro del velo y nos abrió o inauguró un camino nuevo, el de su carne, para que podamos seguirlo. En ese camino entramos por la fe. Él tiene la llave de David, de tal forma que ninguna puerta puede impedirnos el acceso a donde Él está. Ese camino nos lleva a la consumación de su ministerio en el lugar santísimo. En conclusión, muchos teólogos niegan la existencia de un templo o santuario material en el cielo porque en su opinión es inimaginable que se pueda encerrar a Dios dentro de un cuarto o edificio. Pero ¿acaso un Dios todopoderoso tendría que vivir al aire libre para poder ser omnipresente? La Biblia revela que este templo en donde Cristo oficia como sumo sacerdote está en el cielo. Hebreos 9:24. El santuario celestial no es el cielo, sino que está en el cielo. Apocalipsis 14, 17, Apocalipsis 15, 5. Juan fue llevado en visión al cielo y describió las escenas pasadas, presentes y futuras en conexión con los muebles que vio en el templo celestial. Él vio la realidad celestial en las sombras y metáforas terrenales. Resulta claro, leyendo el libro de Hebreos y el Apocalipsis, que los apóstoles creían en la existencia del templo celestial que se correspondía especialmente con el templo terrenal, con sus dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo, separados por velos o puertas.
Al igual que los antiguos, todavía no vemos ni tocamos las realidades del mundo venidero. ¿Cómo nos acercamos y entramos al santuario celestial? Por medio de Jesús, por la fe en su sangre, y por ella nos sentamos con Jesús en los lugares celestiales, como dice Efesios 2, 6 y 18. Pero no por no poder verlas ni tocarlas, son intangibles o invisibles por naturaleza, sino que nuestro acceso a ellas es hoy solo espiritual. Podremos verlas y tocarlas cuando nuestra carne sea revestida de inmortalidad en la segunda venida de Cristo. Dios quiere que contemplemos hoy, solo por fe, cosas aún no vistas, que toquemos también solo por fe, cosas aún no tocadas. Dios nos está reservando ese privilegio para cuando los cielos se abran como un pergamino que se enrolla y todo ojo pueda ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo con millones y millones de ángeles tocando sus arpas y trompetas y proclamando libertad y salvación eternas.